Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. 6 de la mañana en punto. Muy buenos días, amigos y amigas de todo el país. Como siempre, es un gusto acompañarles en Telediario, pues es tiempo de noticias. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Sofía? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Arrancamos ya de inmediato con los titulares. Sean bienvenidos. El presidente Lenín Moreno dialogó con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. En la conversación se destacó la incautación de 63 toneladas de droga. Y la Fiscalía propone crear juzgados con jueces nacionales especializados en delitos de crimen organizado. Su titular, Paul Pérez Reina, presentó un proyecto de ley a la presidenta de la Asamblea Nacional. Incluye también propuestas para la actuación integral en casos de personas desaparecidas. Servidores legislativos inician la campaña Mi Sueldo No Se Toca. Esta iniciativa busca erradicar las prácticas de extorsión en el legislativo. Y el turismo en el país creció 3% durante este año. La cartera de Estado presentó una herramienta para medir la movilidad de los visitantes. En el ámbito internacional, Venezuela es el segundo país más violento en el mundo después de Siria. Así lo establece un informe de Amnistía Internacional. 89,000 personas se beneficiaron de las remisiones establecidas por la Ley de Fomento Productivo vigente desde hace un mes. Así lo dio a conocer Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia, luego del gabinete económico que se desarrolló en el Palacio de Carondelet en Quito. Con la aclaración de que esta reunión ministerial no era para tomar decisiones, sino para analizar los alcances de las acciones en materia económica, cada uno de los secretarios de Estado tuvieron 10 minutos para presentar dichos resultados. Y en ese sentido se determinó que la Ley de Fomento Productivo vigente desde el pasado 21 de agosto ha logrado números importantes. Las remisiones, tenemos 89,000 beneficiarios. Los mayores beneficiarios son gente pobre. 300,000 personas serán beneficiadas al salir de la central de riesgo gracias a las remisiones. También se hicieron proyecciones, como por ejemplo el ahorro que significará para el país la eliminación del subsidio en combustibles como la gasolina súper y el diésel industrial. Vamos a tener 42,7 millones este año y esperamos alrededor de un ahorro de 120 millones de dólares para el próximo año. El objetivo del gobierno continúa siendo el atraer inversiones y con ello generar más plazas de trabajo. En ese sentido es fundamental el sector turístico, por lo cual el presidente Lenín Moreno, quien lideró el gabinete, buscará mejorar la utilidad de varias terminales aéreas construidas por el anterior gobierno. Que fueron construidos lastimosamente sin ninguna planificación y sin la corresponsabilidad y el compromiso de las otras instituciones, como los gobiernos autónomos descentralizados y como las cámaras de turismo. Ejemplo palpable, dijo, el de la ciudad de Tena, en la Amazonía ecuatoriana. No era para Quito ese aeropuerto estaba destinado a Guayaquil, fundamentalmente, porque de Guayaquil, en carro, hasta la Amazonía, son 8 o 10 horas por lo menos. Así el gobierno realiza un balance continuo a las acciones con las cuales se quiere mejorar la realidad económica del país. Alex Llanos, Telediario. 6 de la mañana con 4 minutos y el debate sobre las tasas de interés financiero está abierto al interior del gobierno, así lo aseguró la directora del Banco Central, Verónica Artola, aunque dijo que no necesariamente significa que puedan bajar en todos los segmentos. La revisión de las tasas de interés fue un ofrecimiento de campaña del presidente Lenín Moreno y según la directora del Banco Central, Verónica Artola, las conversaciones iniciaron con el Ministerio de Finanzas. Para poder ver la mejor metodología y los actores que podrían participar. Artola aclaró que este diálogo no significa que puedan bajar en todos los segmentos. Lo importante aquí es poder entender mejor cómo lo ven los diferentes actores, como es la banca pública, la banca privada, economía popular y solidaria, para impulsar el crédito. Para el
catedrático Santiago García, es oportuno el planteamiento de este tema y se debe escuchar a todos los actores. Revisar, como digo, en conjunto la tasa de interés, en conjunto los montos de crédito, el acceso a la pequeña empresa al crédito. Si no, en caso contrario, no podemos generar empleo ni reactivar la economía. Esto pues desde el gobierno se ha planteado una reducción de la inversión pública en medio de una difícil situación económica. Por eso es importante mecanismos. Ahí interviene el Estado. Por ejemplo, un fondo de garantía. El fondo de garantía lo que hace es bajar el riesgo y que mi tasa de interés como artesano baje. Sin embargo, esta revisión deberá plantearse técnicamente tomando en cuenta factores como el riesgo y el entorno económico. El Banco Central es el encargado de preparar el informe técnico para el debate. Y luego de ese informe técnico pasa a la Junta de Regulación, quienes son los que al final toman las decisiones. De momento, la Ley de Fomento Productivo establece que la banca pública y privada genere nuevos productos para impulsar al sector agropecuario. Sofía Montoya, Telediario. 6 de la mañana con 5 minutos. Las autoridades de Estados Unidos felicitaron al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, por su lucha contra el crimen organizado durante un diálogo mantenido este jueves con el vicepresidente Mike Pence. En el mismo acordaron dar seguimiento a las acciones de vigilancia y seguridad que se ejecutan con Norteamérica para el combate al narcotráfico. En un diálogo telefónico, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, revisaron las tareas para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. Pence, quien visitó Ecuador en junio pasado, comprometió la entrega de $7 millones para la seguridad fronteriza, la guerra antidrogas y ayuda humanitaria, y valoró el liderazgo, determinación y decisión del presidente Lenín Moreno en el manejo del país y lo calificó como un líder cautivador. En abril de 2018, Ecuador y Estados Unidos suscribieron un memorando de entendimiento y un acuerdo de cooperación. Uno de los programas que se ejecuta es de reconocimiento y vigilancia marítima, que permitió hace pocos días la captura de una lancha con 1 tonelada de clorhidrato de cocaína. El presidente Moreno precisó que estos resultados permiten el fortalecimiento de la cooperación entre ambas naciones, tras 10 años difíciles en los que los gobiernos no tuvieron mayor contacto. Valeria Villarroel, Telediario. 6 de la mañana con 7 minutos y el fiscal general encargado Paul Pérez entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley contra la delincuencia organizada transnacional en el que propone la creación de unidades integradas por jueces nacionales especializados. También envió para su revisión un documento para la ley de actuación integral en casos de personas desaparecidas. La Fiscalía General del Estado entregó al Legislativo 2 proyectos de ley para que sean revisados, analizados para su posterior votación. Uno de ellos es la Ley contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que busca garantizar la seguridad a los testigos y a los operadores de justicia. Para ello se propone la creación de unidades con jueces nacionales especializados, 3 en Quito, 3 en Cuenca y 3 en Guayaquil. El objetivo es combatir el crimen, sobre todo en las ciudades fronterizas. Este tipo de criminalidad, este tipo de fenómenos criminales que han aparecido en estos lugares, en estos sitios en frontera especialmente, puedan ser juzgados por jueces imparciales y de esta manera se puede hacer un control de garantías adecuado. El segundo cuerpo, en cambio, es una ley de actuación integral en casos de personas desaparecidas, en el que se propone un sistema multidisciplinario para los protocolos de búsqueda y respuesta a los familiares. A crear un registro nacional de personas desaparecidas, que va a ser un registro técnico-científico en el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar una identificación mucho más oportuna respecto de las personas desaparecidas. Establecer los mejores mecanismos para el descubrimiento y para aclarar todos los casos. Hay alrededor de todavía 1.500 casos de investigación. Pese a los procesos abiertos, son 42.000 el número de personas desaparecidas en el Ecuador desde 2013. Fanny Lara, Telediario. Y la asambleísta Paola Vintimilla del Partido Social Cristiano presentó a periodistas de varios medios de comunicación un documento de diciembre de 2017 en el que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, agradece al gobierno por la nacionalidad ecuatoriana y declina de su estatus de asilado. Vintimilla denunció irregularidades por la elaboración de una normativa para facilitar la ciudadanía al fundador de Wikileaks, documentos que fueron firmados solo por el viceministro de la ex canciller María Fernanda Espinosa, por lo que pidió la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, para que explique la situación real de Assange. 6 de la mañana con 9 minutos y los vocales del Consejo de la Judicatura, Ángela Porras y Juan Pablo Albán, insisten en que la Corte Nacional de Justicia debe ser evaluada. Hicieron un llamado a fortalecer las instituciones y para que no exista injerencia política.
Juan Pablo Albán viaja este viernes a Estados Unidos para sus estudios. Dijo que no cree más en la clase política y que no es cuestión de cada 10 años refundar el país. No podemos cada 10 años elegir un nuevo sumo sacerdote que se ocupe de descabezar a los que queremos sacar, de aquellos que queremos prescindir. Insistió en la importancia de realizar la evaluación a la Corte Nacional de Justicia, instancia que solo se ha evaluado por la renovación parcial. No creo más en la clase política y por eso la clase política no es la que puede supervisar ese proceso de evaluación que se haga. No porque yo no les creo, sino porque creo que ese sentimiento que tengo yo es el sentimiento generalizado de los ecuatorianos. Albán indicó que quedan pendientes varios temas para el nuevo Consejo de la Judicatura, como dar respuesta a los 700 funcionarios judiciales que salieron bajo la figura del error inexcusable y algo más. Los procesos irregulares de contratación en adquisición de bienes y servicios con unos sobreprecios brutales, la corrupción en los procesos de reclutamiento de personal, incluida la venta de las respuestas a los bancos de preguntas en los concursos para el reclutamiento de nuevo personal. Ambos indicaron que no debe existir intromisión de otros poderes del Estado en la justicia. Primero, una justicia acostumbrada a tener intromisión del poder político. Unos jueces que muchas veces han tenido como respuesta del sistema político la persecución y el castigo. Y que si bien se construyeron muchos edificios, no se capacitó lo suficiente en materia penal y temas de violencia. Albán será asesor de la Judicatura y Porras permanecerá en funciones hasta cuando termine el proceso de transición del Consejo de la Judicatura. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y una vez más se suspendió la audiencia preparatoria de juicio por lavado de activos contra Iván Espinel. La fiscal Ivonne Proaño solicitó se dicte prisión preventiva contra el exministro, quien es investigado también por peculado. Por tercer día se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por lavado de activos en contra de Iván Espinel y por tercera ocasión fue suspendida. Hasta ahora desvirtuar hasta el último centavo que se dice mal habido o mal obtenido de origen ilícito por parte del doctor. ¿De cuánto lo está acusando? $770.000. La defensa se basa básicamente en que en las fechas en las que aparecen dichos valores obtenidos de préstamos, el doctor Espinel o no era funcionario público o no tenía acceso a recursos públicos. Nuevamente la fiscal encargada solicitó al juez ordenar prisión preventiva para el exfuncionario de gobierno, pero al consultarle sobre dicha petición, ella prefirió no dar respuesta. He estado cumpliendo todas las medidas, presentación 3 veces a la semana, con grillete electrónico y viniendo a las audiencias que ni siquiera estoy obligado a venir. Por favor, si es que se dictamina algo de eso, significa una terrible mañosería. El exdirector regional del IES y otras 3 personas son investigadas por este caso. Jocelyn de Mera, Telediario. 6 de la mañana con 12 minutos. 13 minutos exactamente. La Asociación de Trabajadores de la Asamblea Nacional inició la campaña Mi Sueldo No Se Toca para contribuir a las resoluciones y acuerdos entre instituciones del Estado y erradicar la corrupción. Mi sueldo no se toca es el nombre de la campaña impulsada por el personal legislativo en respaldo a las acciones emprendidas por la presidenta Elizabeth Cabezas para evitar y poner fin a actos de corrupción en la Asamblea. Se transparente y se erradique. Señora Presidenta, la Asociación de Servidores Legislativos respaldamos totalmente su gestión frente a estos acontecimientos. Uno de los objetivos, según los trabajadores, es limpiar su reputación como servidores públicos y evitar ser estigmatizados, ya que aseguran que se trata de hechos puntuales. Estas prácticas no son de todos, sí, y que si existe alguna denuncia, pues la hagan puntualmente. ¿Por qué? Porque realmente nos están envolviendo a todos. La titular del Legislativo concuerda con esta afirmación y ratifica que el objetivo será investigar los casos denunciados hasta llegar a la verdad. O no nos podemos dejar que alguien nos empantane en este conflicto para descuidar nuestra labor, que es lo que la ciudadanía requiere, que sigamos trabajando, que sigamos hacia adelante produciendo leyes. Son 4 las denuncias realizadas hasta el momento en Fiscalía y entre los asambleístas se buscan soluciones para erradicar estas prácticas. Adicionalmente está un proyecto de código de ética que tienen parlamentos en el mundo. Hemos podido hacer un intercambio de cooperación con el Senado chileno, donde vamos a tomar algunas buenas prácticas. La iniciativa Mi Sueldo No Se Toca será socializada entre los funcionarios de las distintas áreas de la Asamblea. Fanny Lara, Telediario. Y este jueves fue inaugurada la precumbre amazónica en Zamora. Las autoridades trataron, entre otros temas, el de la educación y creación de universidades para evitar la fuga de talentos y la migración estudiantil.
Ojalá vengan nuestras autoridades nacionales. Con instalación de 4 mesas de trabajo, este jueves fue inaugurada la 9ª Cumbre Amazónica en Zamora, con el fin de realizar el análisis de varias problemáticas en la región y junto a la proyección de las cifras en torno a los temas de análisis, incorporarlos en el Plan Integral Amazónico y exponerlos en este evento. Y todos juntos como Amazonía nos convoca a trabajar en el marco del ejercicio pleno de esta ley. ¿Cómo logramos que los articulados que están aquí sean una realidad para los amazónicos? ¿Cómo logramos garantizarle mejores días a quienes habitamos aquí en el territorio? La primera mesa trató sobre la creación de las universidades en el territorio amazónico, con el fin de evitar la migración de bachilleres a estudiar en otras provincias. La segunda mesa temática analiza la participación ciudadana y control social, que enmarca la problemática socioambiental y proyectos extractivos. La tercera mesa es la de fomento productivo, donde se analiza la diversificación productiva y la bioeconomía para la Amazonía. Y finalmente, la mesa de gestión ambiental analizó la situación de los bosques, la biodiversidad y el cambio climático. Nos toca hacer lo que esté a nuestro alcance para reordenar el territorio amazónico. Para Luis Yuya, coordinador general de la mesa técnica, existe la necesidad de crear 4 universidades. En Sucumbíos, Orellana, Mora Santiago y Zamora Chinchipe, que esté al servicio de nuestros educandos, que esté al servicio de los jóvenes, porque ese es el futuro del país. Este viernes se conocerán los resultados a los que llegaron las mesas temáticas y las solicitudes que enviarán al gobierno central. Suelen Granda, Telediario. 6 de la mañana con 16 minutos y nuevos cambios en el gabinete. Las carteras de Transporte y Obras Públicas, Acuacultura y Pesca y el Servicio Nacional de Aduanas tienen nuevos titulares. El presidente Lenín Moreno los nombró mediante decreto ejecutivo. Enseguida le contamos quiénes son los nuevos funcionarios. La renuncia de Boris Palacios al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue aceptada por el jefe de Estado Lenín Moreno. Aurelio Hidalgo Zavala asumirá la cartera de Estado. El funcionario se desempeñó desde 2017 como viceministro de Infraestructura y Transporte en el ministerio. Con el decreto número 502, el presidente nombró a María Alejandra Muñoz Seminario como nueva directora del Servicio Nacional de Aduanas, en reemplazo de Carlos Antonio Adreta. La guayaquileña es abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas y magíster en Prevención de Violencia contra la Mujer y Políticas de Inclusión. El jefe de Estado encargó a Pablo Campana, actual ministro de Comercio Exterior, la cartera de Acuacultura y Pesca tras la salida de Ana Druet. Valeria Villarroel, Telediario. 6 de la mañana con 17 minutos, es momento de hacer una pausa en Telediario. Así es, regresamos enseguida con más información. Quédese con nosotros. Más de 40 años ejerciendo el periodismo en todas sus dimensiones. Al poder le incomoda la crítica del periodismo. Yo saludo lo que hoy se está haciendo en un medio público. Este domingo Miguel Rivadeneira nos acompaña en Derechos Reservados, Periodismo sobre Periodismo. Este domingo, a las 9 de la noche, por Ecuador TV. Hoy, en Heidi. Perdí mi casa, la perdí toda. ¿Cómo? Se inundó. Mamá. No sé qué hacer para recuperarte, Toro. Perdóname, yo no soy mala. Yo no soy mala, pero no puedo verte con ella. Heidi, de lunes a viernes 5 p.m. por Ecuador TV. Pichincha es producción. Emprendimientos. Vías seguras. Es cultura, gastronomía y tradiciones. Es una provincia con un gran potencial turístico, con hermosos paisajes, con gente cordial y amable. Conoce la gestión que realiza la Prefectura de Pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18:30 en tu noticiero Pichincha Informa. Este es el momento de las grandes ideas. Y esta es la vitrina para los innovadores tecnológicos, científicos, sociales, empresariales. Aquí expondrán sus ideas, buscando hacerlas realidad. Memoria del futuro. Todos los martes a las 10 de la noche, por Ecuador TV. Hola, soy Gustavo Velázquez y te invito este sábado a compartir conmigo la vida, las canciones y hermosos recuerdos.
No te olvides, este sábado, con Gustavo Velázquez, Esta es mi canción. Esta es mi canción. Sábado 8 p.m. por Ecuador TV. Empieza tu día con la información más completa. 6 horas. Las noticias y los sucesos más relevantes en Telediario Primera Emisión. Con Sofía Montoya y Diana Jacome. 6:45. Vive la emoción con los últimos acontecimientos del mundo deportivo. 6:55. Entrevistas políticas de calidad, ágiles y profundas en Primera Impresión con Eduardo Califé. 7:30. La información y los hechos del momento, minuto a minuto en Telediario con Sofía Montoya. 8 horas. Temas de interés e historias positivas serán vistas con una nueva perspectiva en Más Cerca con Diana Jacome. Todo lo que necesitas para comenzar tus mañanas bien informado está en un solo lugar. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana por Ecuador TV. Ya estamos con ustedes nuevamente en Telediario. Son las 6:21. La aún irregular distribución de agua potable en Durán genera inconvenientes. Los moradores reconocen que debido a este problema también se desperdicia el líquido vital. Este es el sonido más común y de mayor felicidad en Durán. La bomba encendida porque llegó el agua y enseguida pueden abastecerse llenando las cisternas y tanques elevados, infaltables en cada casa. No llega presión, por aquí llega, pero para allá no hay agua. Calle Riobamba, entre 16 de octubre y Cibambe. Eso es centro de Durán. Centro de Durán. Hay calles adyacentes que tienen agua, mucha agua, pero nosotros adolecemos ese problema ya hace 2 meses. En la ciudad de la Primavera 2, en cambio, el agua llegó por la noche pero sin presión, por lo que durante la mañana seguían a la espera de líquido con la bomba lista. Para tener agua hay que tener una cisterna, porque si uno tiene un tanque de 500 litros o de 1000 litros, alcanza para 1 o 2 días. Este cambio de los horarios provoca también el desperdicio de agua, así lo reconocen los ciudadanos. El que pone la bomba primero es el que coge agua primero, el resto tiene que esperar coger agua hasta que termine ese señor de terminar de coger agua, y cuando ya él termina se puede ir el agua y el resto se queda sin agua. Hay gente que cuando hay demasiado agua comienza con las mangueras a lavar sus casas, y eso es un absurdo porque hay gente que necesita agua. En varios puntos llega muy turbia, por lo que la mayoría opta por comprar botellones. Un despachador registra un incremento considerable en sus ventas. Ya cuando normalmente se vende 200, pomas nomás. ¿Y ahora en la emergencia qué hubo? 400 diarias. Todo mientras que de los 200.000 predios, solo 38.000 pagan una tarifa única de $5.90. Consuman lo que consuman de agua. Mirta Carrillo, Telediario. 6:23 a.m. y el Banco Central del Ecuador aclaró que las monedas de $1 de color plateado que circulan en el país son válidas, al igual que las doradas. Según la directora de la entidad financiera, Verónica Artola, una importante remesa de este tipo llegó al país, por lo cual se debe distinguir correctamente para evitar confusiones con la de 25 centavos de dólar. Porque hemos tenido confusión de creer que esta moneda primero es de 25 centavos y que no es válida. La moneda de $1 tiene los 11 lados, la moneda de 25 centavos totalmente redonda. Es ligeramente más grande la de $1 a la de 25 centavos, pero puede pasar desapercibido. Y en Ambato, provincia de Tungurahua, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, anunció que se incremente el número de educadoras para el programa Creciendo con Nuestros Hijos. Esta iniciativa busca erradicar la desnutrición crónica infantil a nivel nacional. Con la presencia de Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social en la ciudad de Ambato, dio a conocer que 250.000 educadoras a nivel nacional trabajarán con la misión Ternura. El objetivo es reducir la desnutrición infantil, para lo cual se articula con la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos. Tenemos que lograr al final del periodo de gobierno una reducción del 13% de la desnutrición crónica, que actualmente es del 24%. Con el incremento de promotoras,
Además, se mejora la educación familiar, el acceso a vacunas y el seguimiento de niños con anemia. Todo el modelo CNH previo histórico, y vamos a decir que Misión Ternura va a atender a aproximadamente 200.000 niños en el país. Para Zulia Caicedo, quien llegó desde San Lorenzo, el contar con 120 promotoras mejora la cobertura en territorio. Se cumpla esto de que se reduzca al 100% esta desnutrición como queremos que sea. La inversión del Ministerio de Inclusión Económica y Social para el cierre de 2018 es de $900 millones. Máximo Barba, Telediario. 6 de la mañana con 25 minutos y en Cuenca se desarrolla la feria del Quilla Raimi, en el que se ofertan productos orgánicos y se realiza un intercambio nacional de semillas. El objetivo es recuperar e impulsar el consumo de productos sanos. 713 productores de 21 provincias del país participan del evento. Según el calendario agrícola andino, el 21 de septiembre se celebra el Quilla Raimi o la fiesta de la fecundidad. Desde el fin del ciclo de preparación de siembras y el inicio del nuevo ciclo de siembra de los cultivos. En el Quilla Raimi se acostumbra a realizar un intercambio de semillas. Recuperar, rescatar esta diversidad genética tan rica. Para preservar nuestras semillas nativas. Para este intercambio y preservación de semillas llegaron al Parque de la Madre de Cuenca 713 productores de 21 provincias del país. Nos dedicamos al cultivo de arroz. Francisco Barzola viene desde el Cantón Daule, provincia del Guayas. Considera importante este evento porque fomenta, dice, el consumo de productos agroecológicos. Queremos que por intermedio de ustedes se difunda y se haga información de lo que es una agricultura orgánica. Silvio Pintado viene desde el Cantón Girón. Tenemos el zapallo gigante que producimos con el abono humus de lombriz. Que el recuperar semillas y darles tratamiento orgánico es la obligación del nuevo agricultor, opina. Porque el agricultor es la persona que tiene los mejores conocimientos ancestrales que nunca deben morir. César Tacuri Vintimilla, Telediario. 6:26. Les contamos que ciudadanos venezolanos se niegan a acogerse al plan de retorno Vuelta a la Patria que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro. Quienes permanecen en el Ecuador se establecen con emprendimientos propios para así dar trabajo a sus compatriotas. Los dueños de esta carreta de comidas jamás imaginaron que un negocio así representaría su método de supervivencia lejos de la tierra que los vio nacer. Soy de Barina, llanero 100%, de un pueblito que se llama Barinita. Un saludo a toda mi gente de Barinita. Tanto Jesús Hoyo, de 25 años, como su esposa Lirian Jovas, de 24, son profesionales en Venezuela. Allá obtuvieron sus títulos universitarios de ingeniero agroindustrial y de ingeniera en petróleos. Pero desde que llegaron en junio del 2017 a Guayaquil, decidieron apostar por la venta de comidas rápidas. Obtuvimos esta carreta vendiendo gelatina, almuerzo, queso de leche, arepa, jugos. Entonces allí fuimos formando un fondo para poder así comprar la carreta. Salió un valor de $700 la carreta. Fue así como nació La Carreta Llanera, cuyo emprendimiento da trabajo a otros 7 venezolanos. Son de diferentes estados porque Venezuela se maneja por estados. Uno es de Falcón, el otro chico es de Maracay, el otro chico es de Maracaibo. Y igual manera la chica que nosotros tenemos para la preparación. Una chica es de Barina, casualmente de nuestra tierra. La otra chica es de Caracas. Ambos conocieron días atrás la propuesta de retorno de venezolanos denominada Vuelta a la Patria que ejecuta el gobierno de Nicolás Maduro. Dicen que extrañan su entorno, su gente y sus costumbres, pero que no piensan por ahora acogerse a esa facilidad. Cuando llega allá, chévere, te manda en avión. Ya cuando tú llegas allá, viene y te dice, bueno, ya tienes que firmar algo, que ya no vas a salir más de Venezuela, te quita tu pasaporte, te quita la salida a Venezuela, ya no puedes salir más de Venezuela. Y te dan entrevistas, no, que en Perú, en tal país que yo estaba, me fue mala, xenofobia, me trataban mal, me explotaban. La meta de ambos es expandir su negocio a otras partes de la ciudad para dar a conocer la esencia de su comida llanera, a fin de ganarse no solo el cariño y reconocimiento de los ecuatorianos, sino también más dólares para solventar sus gastos y enviar remesas a los suyos a Venezuela. César Eduarte, Telediario. Son las 6 de la mañana con 29 minutos y fortalecer las estrategias macroeconómicas para fomentar mayores divisas es uno de los planteamientos del sector turístico nacional con el objetivo de atraer nuevas inversiones. Una de las cadenas hoteleras más importantes del país destaca el clima de negocios actual y planea nuevos proyectos.
Recientemente, el grupo hotelero Oro Verde inauguró en Guayaquil la nueva cara de su bar-cafetería dentro del Hotel Unipark, cuya infraestructura de casi 35 años de antigüedad fue adquirida como parte de su proceso de expansión. Ya tenemos nuevos aires, ahí se vienen aires muy buenos a nivel industrial, a nivel comercial, y creo que la hotelería viene acompañada de eso, ¿no? Somos sectores que estamos de la mano y conjuntamente se proyecta un crecimiento. La cadena ganó el premio de Hotel Líder de Negocios de Sudamérica en los World Travel Awards 2018. Sus directivos consideran que el clima actual de negocios es favorable, ya que en los últimos 2 años sus inversiones en el país bordearon los $22 millones. Nos gustaría volver a entrar al mercado de Quito, donde estuvimos algún tiempo, construimos el Hotel Oro Verde, ahora hoy en día es el Swiss Hotel, asimismo Galápagos, y buscar también ciudades secundarias en el Ecuador que son importantes. Holbach Muñetón es presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo. A su criterio, el Ecuador debe fortalecer sus estrategias macroeconómicas para fomentar así un mayor ingreso de divisas. Cree que ese factor no debe depender solo de la difusión publicitaria. Necesitamos que vengan más líneas aéreas, que baje el costo de los pasajes, que se dinamice los pasajes, los viajes a nivel nacional, y eso va a hacer que la economía se dinamice totalmente. Otro de los recientes logros para incentivar la inversión y el turismo se anunció días atrás. La aerolínea Air France, luego de 25 años, reabrirá su ruta París-Quito para el 2019. César Eduarte, Telediario. 6 de la mañana con 31 minutos. Les contamos que 2 nuevos espacios para el conocimiento y la investigación en el área económica se pusieron a disposición del público a partir de este 20 de septiembre. Se trata de la Biblioteca del Banco Central y un micrositio de Internet. En sintonía con el mundo digital y las necesidades de información abierta al público, el Banco Central realizó el lanzamiento de un micrositio dentro de su página web, donde se podrán encontrar todas las cifras económicas del país desde 1927. Para que accedan a la vasta información económica de una manera fácil y ágil. Con ella, estén en posibilidad de analizar los procesos y desarrollos de los diferentes sectores económicos. También se abrieron las puertas de la renovada Biblioteca del Banco Central, bajo el nombre de la luchadora indígena Tránsito Amaguaña. Son aportes para el desarrollo del país en términos de la acumulación del conocimiento y de la transferencia de información. Como institución, la biblioteca no es nueva, pues tiene 81 años, pero según las autoridades en los últimos tiempos estuvo descuidada, por lo que se la trasladó a un renovado espacio dentro del Banco Central. No puede haber un Banco Central sin investigación, no puede haber un Banco Central sin bibliografía, no puede haber un Banco Central sin biblioteca económica para disposición de los estudiantes, de los hacedores de política. Aquí la ciudadanía podrá contar con cómodas instalaciones y 3 salas en las que podrán adentrarse en las páginas de cientos de textos. Esto le sirve a toda la población, de manera directa a los estudiantes, a los tomadores de decisiones, a los investigadores, a los profesionales, a los docentes. Sofía Montoya, Telediario. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. En el ámbito internacional les contamos que Amnistía Internacional dio a conocer su informe sobre la situación de Venezuela. En el documento se establece que es el segundo país más violento del mundo después de Siria. Indica además que las medidas represivas del gobierno de Nicolás Maduro inciden en la inseguridad. El informe se titula Esto no es vida y fue presentado por Amnistía Internacional de acuerdo a un estudio y recolección de datos entre 2016 y 2017. En el documento se establece que Venezuela es el segundo país más violento en el mundo, solo por debajo de Siria. Apuntan la responsabilidad a las acciones de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Lo que ha contribuido a una violencia armada endémica y ha contribuido a las ejecuciones extrajudiciales practicadas por funcionarios del Estado. La tasa de homicidios aumentó en un 27%, 89 cada 100.000 habitantes, estadísticas que superan a El Salvador y triplica la situación en Brasil. El 87% de estas muertes se cometieron con armas de fuego en víctimas cuyas edades son entre 12 y 29 años. Pese a las cifras alarmantes, Amnistía Internacional reporta que el 92% de los delitos quedan en la impunidad. Las políticas y acciones del gobierno criminalizan y matan
a los hombres jóvenes en situación de pobreza. El organismo dice que en 2017 la Fiscalía reportó que 4.667 personas perdieron la vida en manos de funcionarios de seguridad. Se le meten a las casas, sacan a la familia y le meten un tiro y después dicen que son enfrentamientos. Inseguridad y violencia, a lo que se suma la falta de alimentos y medicinas que ha provocado, según el organismo internacional, una crisis humanitaria con la migración de venezolanos a otros países. Fanny Lara, Telediario. Informó Gabriel. 4 muertos, incluida la agresora, dejó un tiroteo en Maryland, Estados Unidos. El hecho se registró al interior de una farmacéutica. La policía respondió a una llamada de emergencia a las 9:05 de la mañana de este jueves por un tiroteo que dejaba múltiples víctimas. En el lugar de los hechos, una empleada temporal en una zona empresarial de la ciudad de Aberdeen, en Maryland, Estados Unidos, abrió fuego provocando la muerte de 3 personas. Las autoridades investigan las causas del ataque. En el informe indicaron que la agresora de 26 años, al verse rodeada por los uniformados, se disparó en la cabeza, por lo que fue trasladada a un hospital en condición crítica y minutos más tarde falleció. Además, 4 personas resultaron heridas. El área donde se reportó el incidente incluye una iglesia y un distrito comercial y está cerca del campo de pruebas de Aberdeen, una instalación del ejército. Se trata del tercer tiroteo en menos de 24 horas en Estados Unidos. Este miércoles se registró uno en otra localidad de Maryland y en Pensilvania. Fanny Lara, Telediario. 6 de la mañana, 35 minutos, y en horas de la noche de este jueves se registró un nuevo tiroteo donde al menos 5 personas, entre ellas una niña de 8 años, resultaron heridas en Siracusa, esto en el estado de Nueva York. La policía recibió una llamada de emergencia informando sobre el hecho pasadas las 21 horas locales. Según la página web de Syracuse.com, el tiroteo se produjo en una reunión familiar. En la ciudad de Siracusa. Mientras la Fiscalía de Nueva York vinculó a Joaquín El Chapo Guzmán con la muerte de al menos 20 personas. Esto mientras el juez Brian Cogan, quien preside el caso por narcotráfico contra el líder del cartel de Sinaloa, rechazó posponer el juicio que arrancará el próximo 5 de noviembre con la selección del jurado y aceptó que el abogado Jeffrey Lichman se una a la defensa del narcotraficante. Y buenas noticias siempre para nuestro país, porque los sombreros ecuatorianos de paja toquilla se promocionan en China. Este jueves se realizó en la capital del país asiático un desfile donde modelos masculinos y femeninos lucieron los sombreros elaborados por manos artesanas del Ecuador en el tercer festival de sombreros en el mundo. El objetivo, según la empresa privada, es ampliar el mercado andino en Asia. Maravilloso, vean ustedes, nuestro país representado a través de estos bellos sombreros. 6 de la mañana, 37 minutos. Ya le veía a nuestro presentador de deportes, el señor Chobo Álvarez, con uno de estos sombreros tan bonitos. Le quedaría muy bien, seguramente, y a nosotras también. Así que bueno, hay que aprovechar y disfrutar que tenemos en nuestro país esta producción tan bonita y de las manos de las artesanas sobre todo. 6:37, vienen los deportes. Ayer perdió el Deportivo Cuenca. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están? Buen día para ustedes, ya terminando esta semana, en este día viernes. Malas noticias para el fútbol ecuatoriano, como bien dice Sofi. Ayer el Cuenca hizo de local acá en Quito contra el Fluminense, pero terminó perdiendo 2-0. Así que metámonos de lleno con los deportes, y es que a Ecuador no le está yendo bien en los torneos Conmebol en esta semana. Primero Liga de Quito selló su eliminación frente a Deportivo Cuenca, pero ahora, contra el Deportivo Cali. Y Deportivo Cuenca, el conjunto ecuatoriano, tuvo que el día de ayer recibir a Fluminense y no pudo en Casablanca. Con eso arrancamos deportes. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there. Y Sixto Bisuete ya fue presentado en Bolivia. El director técnico ecuatoriano se encargará de la sub-20, las formativas donde mejor le ha ido al crédito ecuatoriano. A continuación, el informe con la presentación del DT de nuestro país en suelo boliviano. El ecuatoriano Sixto Bisuete ya se puso la camiseta de la verde en su presentación oficial como nuevo coordinador de las selecciones menores de fútbol. César Salinas le pidió que empiece de forma inmediata. Competencia interna y competencia internacional para jerarquizar al joven y que maduren en esas líderes. Que no tenga temores jugar. No dijeron el tiempo exacto del contrato, pero se apunta a la formación para el sudamericano del 2021.
A mí, mi pasión es dirigir. Yo no vengo al escritorio. Mi pasión es estar en el campo de juego. Mi pasión es tratar de guiarles a todos los entrenadores. Llegó acompañado de su compatriota César Zambrano, quien será a cargo del fútbol femenino. Su centro de trabajo será La Paz. El Comité de Seguridad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol estará celebrando el primer Congreso Internacional de Seguridad en Escenarios Deportivos. Gran iniciativa para resguardar la seguridad de todos, de los asistentes, de los equipos, de los jugadores, del cuerpo técnico y mantener en paz al fútbol. Para evidenciar lo que pasa en el fútbol, decir lo que nosotros vivimos diariamente y en base a eso establecer mecanismos que permitan solucionar todos aquellos inconvenientes que nosotros hemos tenido. Decía, la realidad nuestra es diferente a la realidad de los amigos de España, de Francia. Cada uno tiene su propia problemática, dependiendo de muchos factores. Nosotros estamos poniendo en evidencia lo que está pasando y que lastimosamente, a pesar de que existe una normativa, a veces no se ha cumplido. Tratamos de cumplir y hacer cumplir lo que está escrito y que norma el desarrollo de las actividades futbolísticas. Para eso estamos acá y en eso tratamos de orientar nuestra actividad con la Policía Nacional para solventar de la mejor manera y con los organizadores de los eventos, por supuesto. Llega una nueva jornada del Campeonato Nacional en su segunda etapa, la 11ª fecha que arranca el día de hoy con el duelo entre El Nacional y Macará a las 19:15 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Pero sin duda alguna, el duelo que se lleva la atención de todos es el partido entre Liga de Quito y Barcelona, que se disputará este domingo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado con bastante historia. Barcelona nunca ha podido ganar en ese escenario deportivo. Están peleando los dos porque Emelec y Macará no se les escape en la cima de la tabla de posiciones. Así llega Liga de Quito, luego de su eliminación frente al Deportivo Cali en Copa Sudamericana, da rápidamente vuelta a la página, se concentra en ganar esta segunda etapa para evitar una final. Escuchemos las palabras del director técnico de Liga, Pablo Repeto. Teníamos mucha ilusión de seguir avanzando. También creo que el dolor es un poquito más grande cuando en el trámite parecía que era favorable a nosotros, entonces eso te genera un dolor mayor, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas y bueno, ni hablar que ya hay que olvidar de eso, lo que pasó ayer y pensar en el futuro. Hoy tenemos el campeonato, la segunda etapa como objetivo, se nos cayó el de la Sudamericana. ¿Y qué pasa del lado de Barcelona, que intentará romper ese maleficio en el estadio de Liga de Quito? La única duda que tendría Guillermo Almada para conformar el 11 sería el lateral derecho, Pedro Pablo Velasco o Byron Castillo. A continuación, el informe. Barcelona Sporting Club siempre tendrá la presión tanto a nivel nacional e internacional. No obstante, el equipo canario, que lleva 5 partidos sin conocer la victoria en esta segunda etapa del campeonato, busca dar el batacazo histórico este fin de semana cuando tenga que visitar a Liga de Quito, rival al que nunca ha podido vencer, en el estadio capitalino de Casablanca. Para este partido ante los albos, los dirigidos por Guillermo Almada, no podrán contar con Matías Oyola, quien continuará su etapa de recuperación de 10 a 15 días. Se espera que José Ayoví llegue en óptimas condiciones físicas y futbolísticas al encuentro de este domingo. Otra de las novedades más importantes sería el regreso de Mario Pineda, puesto que Beder Caicedo no ha podido trabajar con normalidad por un problema muscular. Entre tanto, Osvaldo Minda, que tuvo que abandonar 2 veces la práctica semanal, también estaría descartado. No obstante, lo principal para el conjunto amarillo sería conseguir los 3 puntos, y aunque la situación es complicada, los futbolistas están conscientes que para llegar a la final de diciembre hay que ganar en Casablanca. Cabe indicar que durante este 2018, Barcelona Sporting Club no ha podido vencer a los quiteños. Durante la primera etapa, los albos ganaron 2-1 a los toreros en Casablanca, y en el partido de la fecha espejo jugada en el Estadio Monumental, vencieron por la mínima diferencia a los amarillos. Y así va a estar la 11ª jornada del fútbol ecuatoriano. Arranca el día de hoy el Nacional contra Macará, 19:15 en el Estadio Olímpico Atahualpa, arbitraje de Guillermo Guerrero.
Nos vamos al día sábado. Guayaquil City recibe a Aucas, que quiere conseguir su cuarta victoria de manera consecutiva. 16 horas con 30 minutos. Arbitraje de Omar Ponce en el estadio Cristian Benítez. Ese mismo día, sábado mañana, Delfín se estará enfrentando a Emelec en el estadio Jocay a las 19 horas, horario nocturno, con arbitraje de Vinicio Espinel. Nos vamos directamente al domingo, el partido de la fecha. Liga de Quito recibe en el estadio Rodrigo Paz Delgado a Barcelona desde las 12 del mediodía con arbitraje de Carlos Orbe. Independiente del Valle recibirá a Deportivo Cuenca en Esmeraldas. Sí, va a jugar como local Independiente en la provincia verde. Marlon Vera será el árbitro de este partido, que se juega a las 16 horas del día domingo. Y la jornada se cierra el día lunes con el juego entre Técnico Universitario y Universidad Católica en el Estadio Bellavista a las 20 horas con arbitraje de Rodi Zambrano. Eso es todo lo que tenemos en Deportes del día de hoy. Y está junto a nosotros Eduardo Calife, que llega con Primera Impresión. Hola, Eduardo, buen día para ti. Buen día, gracias por la información deportiva y gracias a ustedes, amigas y amigos, por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompañarán en Primera Impresión Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Intergeneracional, con quien dialogaremos sobre las acciones que emprende para la prevención y reparación de la violencia sobre niñas, niños y adolescentes, y las demandas y recomendaciones a otras funciones del Estado, así como el informe final de la Comisión Legislativa ANPETRA, que investiga los casos de abuso sexual en colegios y escuelas. Además, Wilson Merino, representante del Acuerdo Nacional contra el Cáncer. El nuevo Código Orgánico de la Salud ya contiene un capítulo sobre el cáncer, resultado de la iniciativa apoyada por más de 150.000 firmas ciudadanas. Y finalmente, Paul Granda, ministro de la Política. Él se pronunciará frente al anuncio de marchas y movilizaciones frente a las cuales el gobierno insiste en su propuesta de diálogo. Veremos cómo y sobre qué. Temas e invitados en esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Primera Impresión a través de la señal de Ecuador TV en todo el territorio del país. Esta mañana, Diario El Telégrafo nos ofrece importante información. Diario El Telégrafo en su primera plana nos dice Albán denunció una red de espionaje en la judicatura. Juan Pablo Albán se va preocupado por los procesos inconclusos, declaraciones polémicas de quien fuera vocal del Consejo de la Judicatura. 42 millones de dólares se ahorrarán por revisión de subsidios. El Gabinete Productivo analizó ayer las medidas económicas y tendremos más sobre este tema en esta emisión. Y finalmente, el sismo, a través de un despliegue gráfico y un reportaje a fondo que nos trae El Telégrafo, nos dice: el sismo aún se siente en Chillanes. El sector rural de este cantón de la provincia de Bolívar fue el más afectado por el temblor de 6.5 grados del pasado 6 de septiembre. Estos son algunos de los temas que contiene esta mañana la edición de Diario El Telégrafo. 6 de la mañana, 58 minutos y continuamos. Nuevos cambios en el gabinete. Las carteras de Transporte y Obras Públicas, Acuacultura y Pesca y el Servicio Nacional de Aduanas tienen nuevos titulares. El presidente Lenín Moreno los nombró mediante decreto ejecutivo. Enseguida les contamos quiénes son los nuevos funcionarios. La renuncia de Boris Palacios al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue aceptada por el jefe de Estado Lenín Moreno. Aurelio Hidalgo Zavala asumirá la cartera de Estado. El funcionario se desempeñó desde 2017 como viceministro de Infraestructura y Transporte en el ministerio. Hidalgo es manabita, ingeniero civil y tiene estudios de posgrado en Ingeniería Industrial e Ingeniería para la Administración del Desarrollo. Dentro de su trayectoria profesional se destaca su trabajo como director de la concesionaria vial en Perú y Honduras.
horas. Y en el país como directivo de Interagua, la empresa concesionaria vial del Guayas y el consorcio Puerto Nuevo Millennium. Con el decreto número 502, el presidente nombró a María Alejandra Muñoz Seminario como nueva directora del Servicio Nacional de Aduanas, en reemplazo de Carlos Antonio Adreta. La guayaquileña es abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas y magíster en Prevención de Violencia contra la Mujer y Políticas de Inclusión. Ha ocupado la subsecretaría de Agenda Presidencial. Ha sido asesora política y de redacción de normativas en la SENAE. El jefe de Estado encargó a Pablo Campana, actual ministro de Comercio Exterior, la cartera de Acuacultura y Pesca tras la salida de Ana Druet. El presidente Moreno anunció además un nuevo viaje a Nueva York entre el 22 al 26 de septiembre y a Boston del 27 al 29 de septiembre. Valeria Villarroel, Telediario. Esta mañana se encuentra en Primera Impresión Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Intergeneracional, y vamos a hablar sobre las acciones que se recomienda emprender para prevenir y reparar la violencia sobre niñas, niños y adolescentes en el país. Buenos días, ¿cuáles son las conclusiones de un periodo de 7 meses de labor del llamado Consejo Intergeneracional? Y quizá vale la pena comenzar preguntándole qué es el Consejo Intergeneracional, cómo funciona, quiénes lo integran. Bueno, muy buenos días, Eduardo. Qué gusto, siempre es un gusto estar aquí contigo, siempre compartir este espacio. Un saludo cordial a la ciudadanía que nos escucha, que nos ve en esta mañana. Primero, comentarte, el Consejo para la Igualdad Intergeneracional es precisamente un organismo de carácter constitucional. Está establecido en la Constitución de la República y son organismos justamente de protección de derechos, es decir, son organismos que están velando por el derecho de la población, de las personas. Anteriormente el Consejo era el Consejo de la Niñez y la Adolescencia. Recuerda tú que este Consejo hizo todos los planes precisamente de política pública para niñez y adolescencia, y luego con la Constitución se transforma en el Consejo de Igualdad Intergeneracional. ¿Qué es lo que se hace? ¿Quiénes lo componen? Sí, hacemos propuesta de política pública. Básicamente aquí esta es la Agenda para la Igualdad Intergeneracional. Lo interesante de estos consejos es que está compuesto por 5 personas de la sociedad civil y 5 personas del Estado. Esto lo que ayuda es precisamente para que las políticas públicas sean con la participación de la sociedad civil. En la agenda que les mostré hace un momento, precisamente duró la elaboración participativa alrededor de 8 meses y contamos con la participación de organizaciones sociales, de movimientos y de los propios actores, es decir, los niños y niñas participaron y dijeron qué es lo que están esperando del Estado, qué es lo que están esperando también de las instituciones públicas y cuáles son sus expectativas en este momento para el país. Entonces es muy importante porque es una instancia mixta, Estado, sociedad civil. ¿Cuáles son los resultados que arrojan 7 meses de trabajo en este Consejo? La pregunta es clave, tomando en cuenta las enormes expectativas públicas respecto de qué se hará frente a los casos de abuso sexual, que son, claro, situaciones extremas en esta materia, pero que denotan lo que está ocurriendo en el país. Mira, Eduardo, un tema fundamental que nosotros hemos visto en estos meses de trabajo es primero escuchar atentamente lo que está diciendo la sociedad civil, la población, y lo que están diciendo también los organismos de carácter internacional. Y un gran capítulo pendiente en el Ecuador desde hace muchísimos años, yo diría décadas incluso, es el tema de abordar la violencia en toda su dimensión y en toda su profundidad. ¿Qué implica esto? Que el país sigue siendo un país en el que se vulneran derechos, ¿no es cierto?, de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, de los adultos mayores. Y como sociedad debe llamarnos la atención esto y ver qué es lo que estamos haciendo. Aquí hay un caso muy particular que nos están llamando la atención desde, por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que dice precisamente que en el país se necesita una política mucho más clara para la atención de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y este es un caso realmente importante, es urgente, diría yo, es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que dejemos de hacer en estos casos va a tener consecuencias para toda la vida de un niño, de una niña. Recordemos que cuando un niño o niña es abusado sexualmente, eso es equiparable en materia internacional, en distintos, digamos, textos, es equiparable a la tortura. ¿Sí? Cuando alguien ha sido violado en su infancia, en su niñez, en su adolescencia, es equiparable a que te hayan torturado. Eso lo dice las Naciones Unidas.
Entonces, si es que nosotros no hacemos algo pronto, ¿sí? Realmente las consecuencias sociales son muy fuertes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que han concluido debe ser hecho? Bueno, primero hay que ver la dimensión del problema. Estamos hablando, según los datos de la Fiscalía, de cerca de 4.854 denuncias entre el 2015 y el 2018. O sea, fijémonos la dimensión, son miles de casos, no son decenas, no son centenas, son miles de casos que están pasando cada año. Y hay que destacar que son apenas los casos denunciados. Son apenas los casos no denunciados, porque evidentemente hay, por ejemplo, estudios de UNICEF que dicen que alrededor de 2 de cada 4 personas que les ha sucedido esto no denuncian. Por presión social, por vergüenza, por una serie de cosas no denuncian. Entonces, estos miles de casos, vuelvo a insistir, son los que denuncian, que no son la totalidad. Entonces, la primera recomendación, Eduardo, que nosotros hemos realizado es la creación de una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad que esté elevada al más alto nivel, como en otros países, de las 5 funciones del Estado, que cuente con la participación precisamente de los sobrevivientes de crímenes de violencia sexual, que cuente con la participación de organismos de carácter internacional de defensa de derechos humanos, con la academia, y precisamente para ver 3 temas. 1, una investigación a profundidad. 2, un tema de propuestas precisamente para la reparación de las víctimas, que pasa incluso por reconocer casos que actualmente están seguramente ocultos, que no han salido a la luz. Y 3, precisamente dar un seguimiento a los casos que ya han aparecido. En ese sentido, nosotros creemos que fue fundamental esta comisión que se conformó en la Asamblea Nacional, la Comisión AMPETRA, que está precisamente este mes acabando sus funciones para presentar un informe final. Y en este informe nosotros hemos realizado esas recomendaciones. La primera es el tema de la creación de una comisión de la verdad del más alto nivel, que permita, ¿no es cierto?, esclarecer estos hechos y que permita que no exista impunidad. Del más alto nivel significa designada a través del presidente de la República. Eso sería lo ideal que sea por un decreto presidencial en donde se conforme esta comisión de la verdad, que esté claramente establecido también un órgano técnico que permita justamente hacer un seguimiento de los temas y que permita sobre todo tener un espacio. Las comisiones de la verdad generalmente tienen una duración entre 2, 3, 4 años, que permita estar en permanente diálogo con las víctimas sobrevivientes de estos casos. Ahora, una comisión de la verdad suele ser un mecanismo de justicia transicional, es decir, se produce en un momento en el que se agotó la capacidad, por una razón o por otra, se agotó la capacidad de la institucionalidad permanente para responder a este tipo de circunstancias. En este caso, se habla de una comisión de la verdad que investigue aquellos casos que ya están siendo investigados o judicializados a través de la propia Fiscalía y de los órganos regulares de la justicia. Mira, Eduardo, no creo que se haya agotado, yo creo que más bien está empezando un trabajo. E indudablemente lo que nosotros hemos visto a través del estudio que hemos podido hacer es que la dimensión sobrepasa, ¿no es cierto?, ahorita las capacidades institucionales en muchos casos. ¿Por qué? Porque la gravedad es gigante, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, a nivel mundial, con los casos de violencia sexual que se están apareciendo en la iglesia, ¿sí? Que desde la propia Santa Sede están llamando, ¿no es cierto?, para ver qué está pasando, porque la dimensión es global. Precisamente ese tipo de casos nos debe mostrar acá en el país, que también hemos tenido los casos que sucedió en Cuenca, en Guayaquil, nos debe mostrar que la dimensión, como tú decías, está solo apareciendo la punta del iceberg. Eso implica que los casos que no han sido denunciados, ¿por qué? Ha habido un tema de poco acceso a la justicia, porque la población no ha tenido, digamos, esa capacidad de acercarse a los órganos de justicia. O porque simplemente hay desconfianza. Temor, desconfianza. Entonces, se necesita por eso mismo una instancia de altísimo nivel que permita, ¿no es cierto?, dar esa seguridad a la población y que permita también escuchar, como tú decías, a las personas que ya han decidido hablar, que han ido a hablar a la Comisión AMPETRA, que han hablado en medios de comunicación. Es todas esas redes de personas, de sobrevivientes y de familiares víctimas de violencia sexual necesitan un espacio que dé continuidad. El otro elemento, Eduardo, es precisamente el tema de la justicia especializada. El Comité por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
también emitió en el 2017 unas recomendaciones al país. Y dentro de esas recomendaciones precisamente está uno, tratar con muchísima fuerza el tema de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y el segundo tema es justicia especializada. Eso implica que tengamos, ¿no es cierto?, jueces, fiscales especializados en materia de violencia hacia niñez y adolescencia. Y eso implica también que se puedan acortar los tiempos procesales. Esto veces, hoy por hoy no existe en el país. No existe una justicia especializada en temas de abuso. Hoy por hoy no existe en el país, hay muchas veces jueces multicompetentes, ¿no es cierto?, que llevan distintas causas, que es en general como está actuando, digamos, en cada uno de los territorios. Y eso implica que nosotros tengamos jueces especializados y también implica algunos otros elementos fundamentales. Por ejemplo, que existan más psicólogos, que existan más médicos, que existan más peritos, que podamos hacer una combinación entre educación superior, ¿no es cierto?, y los temas de prevención, atención y reparación de víctimas de violencia. Que las facultades de psicología, por ejemplo, tengan maestrías, posgrados en materia de violencia. Todos estos son elementos que ya varios organismos internacionales nos han recomendado. Lo segundo explica lo primero. Si reconocemos que no hay una justicia especializada, que no está dando adecuado proceso a las revelaciones o denuncias en esta materia, eso explicaría por qué se percibe la necesidad de una comisión de la verdad, que más allá de sus implicaciones institucionales, muy probablemente responde a una demanda social pública del país para saber qué verdaderamente ha sucedido, cuántos casos, y sobre todo para dar la oportunidad a las víctimas de que finalmente cuenten la verdad y persigan la justicia. Estas serían las dos recomendaciones básicas en esta materia. Sí, hay una última recomendación que son la implementación de cambios normativos. Recordemos nosotros que el país pasó hace algunos meses por una consulta popular y en esa consulta popular se hablaba de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, es decir, que un delito sexual no prescriba porque las víctimas a veces se demoran 4 o 5 años, a veces se han encontrado casos de 20 años después que deciden, ¿no es cierto?, hablar, porque claro, si es que un niño o niña a los 3 años es violentado sexualmente, obviamente no está en ese momento en su desarrollo, ¿no es cierto?, emocional, en su desarrollo, digamos, humano en ese momento para decirlo con palabras. Los niños lo dicen con dibujos, lo dicen de otra forma. Y a veces necesitan tener tiempo, eso se llama el derecho al tiempo, 10, 15 años después, en donde dicen, muy bien, yo ya estoy, ¿no es cierto?, en este momento preparado para denunciar. La recomendación sería ratificar la demanda de que se trata de crímenes imprescriptibles. Sí, uno, el cambio de tipo penal para que sean tortura, que sean imprescriptibles, que eso esté claramente establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Y 2, una reforma integral al Código de la Niñez y la Adolescencia para amplificar y profundizar un capítulo sobre prevención, atención y reparación de víctimas de violencia y para tratar justamente los temas que hemos visto que son déficit en política pública. Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Intergeneracional. La noticia es, se propone una comisión de la verdad en el Ecuador para conocer y escuchar nuevas denuncias también, conocer aquellas que ya han sido hechas, pero sobre todo dar la oportunidad a las víctimas de que denuncien y persigan justicia, como dijimos hace un instante, en torno a los casos de abuso sexual. Gracias por estar aquí esta mañana. Eduardo, muchísimas gracias. Un saludo a todos quienes nos han visto esta mañana. Muy amable. Gracias. Continuamos. 89,000 personas se beneficiaron de las remisiones establecidas por la Ley de Fomento Productivo vigente desde hace 30 días. Así lo dio a conocer Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia, luego del gabinete económico que se desarrolló en el Palacio de Carondelet en Quito. Con la aclaración de que esta reunión ministerial no era para tomar decisiones, sino para analizar los alcances de las acciones en materia económica, cada uno de los secretarios de Estado tuvieron 10 minutos para presentar dichos resultados. Y en ese sentido se determinó que la Ley de Fomento Productivo vigente desde el pasado 21 de agosto ha logrado números importantes. Las remisiones, tenemos 89,000 beneficiarios. Los mayores beneficiarios son gente pobre. 300,000 personas serán beneficiadas al salir de la central de riesgo gracias a las remisiones. También se hicieron proyecciones, como por ejemplo el ahorro que significará para el país la eliminación del subsidio en combustibles como la gasolina súper y el diésel industrial. Vamos a tener 42,7 millones
este año y esperamos alrededor de un ahorro de 120 millones de dólares para el próximo año. El objetivo del gobierno continúa siendo el atraer inversiones y con ello generar más plazas de trabajo. En ese sentido es fundamental el sector turístico, por lo cual el presidente Lenín Moreno, quien lideró el gabinete, buscará mejorar la utilidad de varias terminales aéreas construidas por el anterior gobierno. Que fueron construidos lastimosamente sin ninguna planificación y sin la corresponsabilidad y el compromiso de las otras instituciones, como los gobiernos autónomos descentralizados y como las cámaras de turismo. Ejemplo palpable, dijo, el de la ciudad de Tena, en la Amazonía ecuatoriana. No era para Quito ese aeropuerto estaba destinado a Guayaquil, fundamentalmente, porque de Guayaquil, en carro, hasta la Amazonía, son 8 o 10 horas por lo menos. Así el gobierno realiza un balance continuo a las acciones con las cuales se quiere mejorar la realidad económica del país. Alex Llanos, Telediario. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Nos acompaña Wilson Merino, representante del Acuerdo Nacional contra el Cáncer. Buenos días, gracias por estar aquí. El nuevo Código Orgánico de la Salud ya contiene un capítulo sobre el cáncer. ¿Qué significa esto para las personas que padecen la terrible enfermedad? Buenos días. Buenos días, Eduardo. En el Ecuador tenemos todas las herramientas para que la ciudadanía participe, una ley de participación ciudadana, un consejo de participación ciudadana y herramientas modernas que permiten que los ciudadanos nos expresemos de forma directa. El Acuerdo contra el Cáncer hizo uso de una iniciativa popular normativa, salimos a las calles, recogimos más de 160.000 firmas, llegamos a la Asamblea Nacional y hemos participado activamente en la construcción del Código Orgánico de la Salud, representando las voces de los pacientes y de sus familias. Hemos logrado que se incorpore un capítulo entero del cáncer dentro de este código. Hemos logrado grandes innovaciones, tarifas de transporte diferenciadas para los pacientes que vienen de provincia, licencias laborales especiales para los padres y madres. Vamos por partes, vamos explicando esto porque se dice rápido, pero es necesario que las personas conozcan sus derechos. Hay que anticipar, por cierto, que el Código Orgánico de la Salud todavía no está aprobado. Sí, vamos sesionando, ya se aprobó, ya se votó el libro 1, estamos por votar el libro 2, donde se recoge las iniciativas de este colectivo, los imparables que hemos trabajado arduamente en democracia participativa para expresar los intereses de los ciudadanos. Estamos ya revisando el libro 3 y estamos próximos a emitir el informe final para el Pleno de la Asamblea en segundo debate. Pero creo que es importante recalcar todo el esfuerzo que hemos hecho los ciudadanos para que nuestra voz sea incorporada en las políticas públicas, ¿no? Tenemos las herramientas, necesitamos que el Estado las difunda más, necesitamos que más colectivos recorran este camino. Creemos que es una vía para poder conjugar una democracia participativa y una democracia delegativa y finalmente encontrar respuestas. Aprovechemos precisamente este espacio para divulgar estos derechos que estarían consagrados, esperemos, dentro del Código Orgánico de la Salud que será aprobado. ¿Cuáles son los derechos de los enfermos de cáncer de acuerdo a este código? Bueno, en este código hemos logrado estas innovaciones importantes como reconocer a la salud como una salud integral que va más allá de la perspectiva médica. También trabajamos ya desde la visión social, económica y ambiental. Pero mencionaba usted antes los beneficios. Por ejemplo, el tema de tarifas diferenciadas de transporte para los enfermos de cáncer. Hemos logrado... ¿Cómo se llevaría a la práctica esta idea? Hemos logrado dar a los pacientes con cáncer este carácter de discapacidad temporal a todos ellos cuando se encuentren en tratamiento médico. Esto les va a permitir acceder a un carnet y con este carnet serán beneficiados de la ley de discapacidades. Adicionalmente hemos logrado incorporar algunas transitorias y modificatorias dentro del Código Orgánico de Salud para lograr licencias laborales para madres y padres de niños con cáncer que cuidan a sus hijos en los hospitales y que hoy por hoy quedan en el desempleo. Habíamos conocido ciertamente de varios casos en esta materia, padres y madres doblemente angustiados, por una parte por la enfermedad de sus hijos y por otra por el hecho de que en sus trabajos no se les permitía el tiempo, no se les concedía el tiempo para hacer un acompañamiento a sus enfermos. Tarifas diferenciadas en transporte público con descuentos de hasta el 50%, sobre todo para quienes vienen de las zonas rurales, de las provincias más alejadas. Esto habla
de la justicia social, de la necesidad que tenemos de comprender a un Ecuador diverso, amplio, y que los beneficiarios no seamos solos los que vivimos en las grandes ciudades. Hemos logrado que se reconozca el voluntariado como una importante herramienta de complementariedad al talento humano en salud. Somos más de 60.000 voluntarios que trabajamos en varios establecimientos de la salud y que hacemos un trabajo valioso y que el Estado lo debe reconocer. ¿Cómo se acopla la institucionalidad que ya existe en esta materia a estas nuevas disposiciones? Por ejemplo, la Sociedad Ecuatoriana de Lucha contra el Cáncer. Bueno, el Solca hace un trabajo extraordinario, lo ha venido haciendo desde hace 67 años. Ellos seguirán especializándose en lo que saben hacer y lo hacen muy bien, que es luchar contra la enfermedad desde la perspectiva médica. Y tendrán que mejorar su tecnología, creo que es un gran anhelo, mejorar la plantilla de médicos, que es importante. Necesitamos que el Estado asigne los fondos a esta institución de manera oportuna. A eso me refería, la institucionalidad demanda recursos, demanda sostenibilidad en el tiempo y no vivir periódicamente estas crisis, estas angustias de que los recursos son insuficientes y las leyes no consagran de manera sostenida la entrega de estos recursos. Desde la Comisión de la Salud hemos amplificado esta necesidad a los asambleístas. Son ellos finalmente quienes tienen el voto. Nosotros hemos ganado voz a un no voto. Yo creo que hay que seguir perfeccionando las herramientas de democracia directa. Creo que los colectivos organizados que cumplan un sinnúmero de procedimientos, que recojan 160.000 firmas y que lleguen a este espacio, deberíamos también tener voto. Esos son grandes debates que se deben realizar para perfeccionar estas herramientas. Sin embargo, creo que hemos hecho mucho. Creo que este es un proceso ejemplificador. Yo espero que otros colectivos, otras causas utilicen los mecanismos de democracia directa para poder construir mayores oportunidades para los ecuatorianos, mayor justicia social, mayor equidad, luchar contra la discriminación que afecta no solo a los pacientes con cáncer, sino a pacientes que enfrentan varias patologías y que lastimosamente no han logrado configurarse dentro de la sociedad. Ahora, cuando hablamos del tema de presupuesto, esto finalmente tiene que ver con el hecho de que un enfermo de cáncer, por cierto, depende del tipo de cáncer también, pero de que un enfermo de cáncer puede tener que afrontar un tratamiento que puede llegar a unos costos sencillamente inalcanzables. Hemos sabido que hay tratamientos que cuestan hasta $20.000 al día. Esto es sencillamente impagable. Yo creo que la responsabilidad no puede caer solamente en los hombros del Estado, del gobierno, o de los médicos, o de las organizaciones sociales, o de sus familiares. Luchar contra el cáncer es una responsabilidad de la humanidad, y más tarde que temprano tenemos que todos poner la mano para poder solucionar este conflicto, ¿no? El día de hoy ya contamos con un impuesto para la lucha contra el cáncer. Todos los ecuatorianos los pagamos a través de las transacciones financieras. Parte de ese impuesto va a Solca. La otra parte del impuesto va para la lucha integral contra el cáncer. Sin duda, luchar contra el cáncer es un tema económico, es una enfermedad muy costosa, pero sobre todo es un problema de decisión política de los actores de ponernos de acuerdo. En otra oportunidad estaremos hablando sobre la prevención, porque estamos hablando del combate a la enfermedad. Pero ¿cómo hacemos para hablar de la enfermedad desde la perspectiva de la verdadera salud? Ese será un tema para un próximo diálogo con nuestro invitado, Wilson Merino, y por cierto con otras voces que vale la pena que se expresen en esta materia. Gracias por estar aquí en Primera Impresión. Una brevísima pausa. Cuando regresemos, Paul Granda, ministro de la Política. Zeynep, hija, ¿dónde estás? No está. Ella no está en su cama. Si le pasa algo a mi hija, lo vas a pagar caro, Zeynep. ¿Aló? Señora Dile, siento molestarla un domingo, pero... Ay, es una emergencia y necesito su ayuda. Esta pesadilla terminará algún día y todos me culparán por abandonar a mis hijas. A ella yo ya no lo amo. Quiero que él y yo nos separemos. Y necesito que tú cuides a mis hijas, eso quiero. Mi último deseo, hoy, 21 horas, por Ecuador TV.
CNT, lo que eres nos hace grandes. Cine.es es el espacio de cine hecho en el Ecuador. Les invito a ver Cine.es. Este y todos los domingos a las 22:30 por Ecuador TV. Un partido que lo definirá todo. Solo un equipo se llevará la gloria. Unión Española versus Club Las Ñañas. Una final llena de adrenalina. Domingo, 2:30 p.m. por Ecuador TV. Más de 40 años ejerciendo el periodismo en todas sus dimensiones. Al poder le incomoda la crítica del periodismo. Yo saludo lo que hoy se está haciendo en un medio público. Este domingo Miguel Rivadeneira nos acompaña en Derechos Reservados, Periodismo sobre Periodismo. Este domingo, a las 9 de la noche, por Ecuador TV. No va a parar, no va a parar. Reggae Sudaca sonando en la ciudad. Va bien, va bien. Dime quién pierde más, el que pierde. La Casa invita, domingo 5:30 de la tarde, por Ecuador TV. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Paul Granda, secretario de Gestión de la Política, se encuentra esta mañana aquí en Primera Impresión. Buenos días, gracias Eduardo, buenos por días. estar aquí. El tema, evidentemente, es de las convocatorias a protestas, marchas, paros en el país, y entendemos que el gobierno vuelve a enarbolar la idea del diálogo. Siempre. ¿Cómo y sobre qué? Buenos días. Siempre, Eduardo, buenos días. Fundamentalmente porque el diálogo es democracia. Es decir, si vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en democracia, el diálogo tiene que ser la herramienta fundamental para que precisamente vayamos resolviendo conflictos, diferencias e incluso muchas de las veces aclarando temas. Yo creo que el día de ayer, en la marcha del Frente Unitario de Trabajadores, fue una marcha pacífica, lo cual yo celebro y el gobierno lo celebra. Una marcha en donde se llevó a cabo con una absoluta y total tranquilidad, yo diría contrarias a otras marchas violentas que se han expresado en algunos sectores políticos, fundamentalmente vinculados con el expresidente. Digamos, hay una diferencia, digamos, una marcha en donde se plantea incluso ideas, propuestas para que sean discutidas en esa mesa de diálogo, creo que es profundamente positivo, pero sí es importante, Eduardo, aclarar, porque por ahí he escuchado algunas afirmaciones que no son tan precisas. Es decir, este gobierno, cuando ha tomado políticas, decisiones en materia económica, primero lo hace por responsabilidad con el país, porque un gobierno tiene que hacer eso, gobernar, es decir, y tomar decisiones que, aunque puedan ser difíciles, sean las necesarias para desarrollar adecuadamente la gestión de su gobierno y del Estado ecuatoriano. Pero la manifestación de ayer deja en claro que puede existir una agenda que conduzca a sentarse alrededor de la misma mesa. Y eso está muy bien. Al gobierno y a los... Y eso está muy bien. Y lo que no debemos caer de ninguna manera es efectivamente en que estas movilizaciones tengan un tinte político de una u otra organización política. Cuidado, caigamos en eso. Seamos responsables. Aquí hay un derecho libre para expresarse con absoluta tranquilidad. El gobierno nacional garantiza la seguridad de las personas que quieran precisamente expresarse con ese respeto que se dio el día de ayer y sobre todo haciendo propuestas. Y estamos dispuestos a sentarnos en esa mesa de diálogo. Yo he conversado con varios dirigentes. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de la manifestación de ayer? ¿Qué sacan en limpio? ¿Cuáles son las líneas de pensamiento detrás de esa expresión sobre las cuales es aceptable y conveniente sentarse a conversar? Mire, coincidimos en un tema, que es la lucha contra la corrupción. Es decir, el FUD ayer se pronuncia, y también otras organizaciones como la CUDA, quienes también nosotros hemos escuchado y hemos conversado, se expresan, por ejemplo, a favor de la ley anticorrupción que el gobierno nacional ha presentado ante la Asamblea Nacional. Pero yo creo que hay que aclarar algunas cosas, porque algunos sectores de quienes marcharon el día de ayer dicen que las decisiones económicas que se han tomado en estas últimas semanas son decisiones económicas que afectan a las mayorías. De ninguna manera, de ninguna manera. Es decir, si hablamos de la reducción del subsidio
de la gasolina súper. Estamos hablando que estamos de alguna forma focalizando esa decisión económica a pedir que hagan un mayor esfuerzo a aquellas personas que tienen vehículos que utilizan la gasolina súper. Nosotros hemos hecho un recuento de todo el país, Eduardo, y ecuatorianos, y no ha existido un incremento, por ejemplo, en la canasta básica de los ecuatorianos, entonces no se puede decir que eso ha tenido un impacto. Entonces lo que nosotros hemos hecho es pedir a aquellos que más tienen que hagan un esfuerzo para garantizar los derechos fundamentales y sociales de la mayoría de la población en el Ecuador. Esa es la línea que nos ha dado el presidente Lenín Moreno, porque eres una persona que cree profundamente en la garantización de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Pero por lo visto quienes marcharon ayer no creen esto. No todos, porque yo he visto varias expresiones y está bien. Yo creo que es necesario aclarar, hay que dar resultados. Por ejemplo, el día de hoy veíamos que de los 75 millones que ya se ha recuperado producto de la remisión, es un promedio de $700 por persona y 89.000 beneficiarios. Es decir, ¿a alguien se le ocurre decir que esos 89.000 beneficiarios son grandes grupos económicos? Por el contrario, son medianas, son pequeñas empresas, son aquellos ciudadanos que por haber circunstancias no han podido cancelar algunos de sus haberes y se les ha perdonado los intereses, porque tampoco es que se perdona, digamos, la multa como tal. Pero eso es positivo, porque esos recursos primero entran a las arcas fiscales, nos permiten invertir en proyectos sociales y segundo, efectivamente, también nos permite tener una liquidez que tanta falta le hace al Estado ecuatoriano. Más bien da la impresión de que la manifestación de ayer es una manifestación de preocupación acerca de lo que podría suceder, no tanto acerca de lo que está sucediendo. Ello demanda que haya una posibilidad de comunicación directa entre las partes. Y tiene que ver con los subsidios, voy a ser absolutamente directo, tiene que ver con los subsidios. Es decir, nosotros hemos tomado la decisión de la reducción de los subsidios en el caso de la gasolina súper y del diésel, en este caso industrial, que lo utilizan grandes empresas, digamos, que desarrollan ciertas actividades de carácter productivo, ¿sí? Pero está focalizado a aquellos sectores que más tienen. ¿Sí? Y hemos tomado la decisión también, hay que decirlo, de no seguir aplicando esta medida de reducción de subsidios hasta que sigamos generando un espacio de diálogo, de conversación. Lo que no podemos dejar de hacer, Eduardo, es de analizar un tema que es de carácter estructural, el tema de los subsidios en este país, mal focalizados y que muchas personas que tienen recursos, que tienen posibilidades económicas se benefician. Creo que es absolutamente injusto con la mayoría de la sociedad. Nosotros, insisto, somos un gobierno progresista, somos un gobierno que garantiza los derechos de las personas y hacia allá nos estamos dirigiendo precisamente con estas decisiones económicas que ha tomado el gobierno nacional. Cuando se comenzó a hablar del tema de los subsidios, lo primero que hizo el gobierno fue anunciar la apertura de un gran diálogo en esta materia. Ese diálogo no parece estar concretándose. Mire, lo estamos diseñando, pero sobre todo, como le digo, hay una primera decisión, es que no seguir en esa política de reducción de subsidios hasta que no se genere este proceso de diálogo. Eso tiene que estar absolutamente tranquila la ciudadanía y tiene que estar además consciente de que tiene un gobierno que está haciendo un análisis como corresponde de manera responsable. ¿Pero cuándo se iniciará el diálogo? Esto arrancará en el transcurso de las próximas semanas. Se está conversando ya con el Ministerio de Finanzas, varias instituciones, organismos internacionales, para que además tengamos una cooperación eficaz de gente que tiene experiencia en estos ámbitos, pero con tranquilidad. En este momento el Ecuador tiene una situación de estabilidad, este es un gobierno que ha generado paz, este es un gobierno que ha generado diálogo. Pongámonos a trabajar sobre las necesidades fundamentales que tenemos que resolver de nuestra sociedad, sigamos poniéndole fuerza, por ejemplo, para la garantización de los derechos de salud, de educación, de seguridad social, de vivienda digna, que son los objetivos principales de este gobierno. La puerta está abierta finalmente para que los líderes sociales lleguen al Palacio de Gobierno, hablen con las más altas autoridades del país antes de que tomen la decisión de expresarse en las calles. Así es, absolutamente. Y le repito, yo tuve ayer un diálogo permanente con varios de los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, como también con dirigentes de otras organizaciones como la CUT. Vale la pena ahí siempre hacer una diferenciación porque hay diferentes expresiones. Ayer la CUT respaldó la posición del gobierno de haber dirigido decisiones económicas hacia los sectores que pueden contribuir más para beneficiar a la mayoría de la población. Y sí, siempre abiertos al diálogo, a las conversaciones, a poder generar incluso políticas comunes producto de ese diálogo, y eso es importante hacer. Gracias por aceptar esta invitación, Paul Granda, secretario de Gestión de la Política, esta mañana aquí en Primera Impresión. Y gracias a ustedes, amigas y amigas, por seguirnos hasta esta hora. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo lunes desde las 6:55. Tengan un buen fin de semana.
Hablar contigo más cerca. Contar lo que te apasiona, lo que te importa, lo que te emociona. Contar tu mundo, tu entorno, tu gente y lo que te sirve y te hace crecer. Y sobre todo, contarlo con respeto. Primero tú, así, más cerca. Ese es mi compromiso. Más cerca, con Diana Jacome. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Ecuador TV. Espacios y parques para hacer buenos amigos. Canchas deportivas modernas, áreas alegres. La salud y el deporte, Riobamba primero. Más de 40 parques en Riobamba. Riobambeños, cantemos. Tenemos una hermosa ciudad. Estamos construyendo la ciudad que queremos. Alcaldía de Riobamba. La mano del hombre ha causado un gran desequilibrio en el clima del planeta, provocando grandes obstáculos en la vida silvestre. Planeta Peligro. Este domingo a las 8 de la noche, por Ecuador TV. Hoy, en Heidi. Perdí mi casa, la perdí toda. ¿Cómo? Se inundó. Mamá. No sé qué hacer para recuperarte, Toro. Perdóname, yo no soy mala. Yo no soy mala, pero no puedo verte con ella. Heidi, de lunes a viernes 5 p.m. por Ecuador TV. Vivimos en un mundo conectado, donde constantemente ocurren hechos con repercusiones globales. Aquí, examinaremos las noticias y eventos que marcan el mundo. Decisiones políticas, económicas y sociales de los líderes mundiales. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 9 de la noche, por Ecuador TV. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro. Todos los lunes a las 10 de la noche, por Ecuador TV. Amigos, muy buenos días. Estamos nuevamente con ustedes en este segundo bloque de Telediario. A esta hora de la mañana revisamos distintos temas y le contamos que el turismo en el país creció un 3% en lo que va de 2018. Esta estadística, al igual que otro tipo de información, se puede obtener a través del GeoBit. Es una herramienta que presentó el Ministerio del Ramo que permitirá conocer sobre la movilidad de los visitantes y el turismo interno. Es una herramienta tecnológica que usa la telefonía celular. Guardando el anonimato, se podrá obtener valiosa información para el fomento y planificación turística. Facilitarán a su vez un conocimiento más preciso de la movilidad y flujos de turistas a nivel nacional. El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, señaló varios de los beneficios que se pueden derivar del uso de esta plataforma llamada GeoBit. Preocuparnos de una manera adecuada de la planificación territorial, de la planificación turística, también de la atracción de las inversiones, de la promoción y del marketing turístico. La herramienta utiliza la infraestructura de la empresa Telefónica, la cual cuenta con más de 5.000 usuarios. Trabajamos en Grupo Telefónica en 25 países en el mundo y es de los primeros países en los que implementan una solución como esta, con lo cual permítame felicitarles por esta visión innovadora. Los actores de la industria del turismo celebraron la creación de GeoBit, ya que potenciará sus planes de servicios. Ahora van a haber cambios de proceso, eficiencia, mayor productividad. Entre varias de las conclusiones obtenidas del análisis se establece que el país registra un incremento de turistas de enero a abril del 2018 del 3% con respecto al año pasado. El turismo nacional nos permite elevar las ocupaciones, dinamizar la economía,
repartir la riqueza dentro del país y algo muy importante, el empoderamiento de los ciudadanos respecto de la ecuatorianidad. Con GeoBit se espera dar un gran salto hacia las ciudades inteligentes y fortalecer el turismo nacional, que actualmente es la tercera fuente de ingresos no petroleros para el Ecuador. César García, Telediario. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Queremos contarles que el pasado sábado 15 de septiembre se inició a escala nacional la campaña de cambios de domicilio electoral, una actividad que se extenderá hasta el 12 de octubre de 2018. Para ampliar este tema, saber cómo se desarrolla este proceso, César García está con nosotros desde el Consejo Nacional Electoral en vivo. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿hay interés de la ciudadanía por cambiarse de domicilio para las próximas elecciones de marzo de 2019? Así es, Sofía, muy buenos días, amigos de Telediario. Las personas de a poco se van aproximando a los diferentes puntos que ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral para realizar este trámite importante de cara a lo que serán las elecciones seccionales del año 2019. Solamente para darles una pequeña introducción, voy a invitar en este momento a la consejera Camila Moreno para que nos dé algunos detalles en dónde nomás se encuentran dispuestas estas brigadas. Tengo entendido que son móviles y también fijas para que puedan la gente realizar este trámite importante de cambio de domicilio. Exactamente, tenemos brigadas alrededor de toda la ciudad en puntos fijos donde hay más afluencia de personas, centros comerciales, mercados, lugares, esquinas donde hay mucha afluencia de personas, y también tenemos brigadas móviles que irán acercándose a los barrios, a las parroquias donde se va a necesitar más, donde las personas pueden acercarse. Recordemos que este es un servicio gratuito que está brindando el Consejo Nacional Electoral y que la ciudadanía solo necesita su cédula y una papeleta de votación y una planilla de agua, luz o teléfono para poder realizar el cambio de domicilio. Perfecto, consejera, le agradecemos mucho. Más adelante les vamos a proporcionar detalles al respecto de qué necesitan para realizar este trámite, en dónde pueden ubicar estas brigadas que se encuentran dispuestas para realizar este trámite de cambio de domicilio y de esta manera facilitar la movilización de los ciudadanos en el día de las elecciones seccionales y también del Consejo de Participación Ciudadana definitivo que se va a estar realizando en el año 2019. De esta manera nos veremos dentro de pocos minutos cuando con Diana Jacome nos encontremos en Más Cerca. Tú continúas, Sofía, con más información en Telediario. Gracias, César. Importante el tema que tú estás tratando en el Consejo Nacional Electoral para que nuestros amigos se mantengan bien informados. Vamos a una pausa y de regreso vamos a hablar con Gaby Quiroga sobre las mascotas. El tema de hoy en A la Cola es sobre los gatitos y el uso del arenero, así es que quédese con nosotros. Es un tumor. ¿Cuánto tiempo me queda? 2 o 3 meses. Si sabes que tus hijos se quedarán solos, ¿tú qué harías? Mi último deseo. De lunes a viernes 21 horas. Por Ecuador TV. Para todas tus necesidades de seguridad, Best Security del Ecuador es tu mejor opción. Importamos y distribuimos los mejores sistemas de vigilancia. Sistemas contra intrusos, contra incendios, cercos eléctricos y además brindamos servicio técnico, apoyo publicitario y asesoría en proyectos, soporte técnico y mucho más. Todos nuestros productos cuentan con certificaciones internacionales que garantizan tu tranquilidad. No dudes más. Asegura tu futuro con Best Security del Ecuador. Tu mejor opción. Cada noche, no solo traemos la noticia, te traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento. Investigación. Frontalidad. Información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Telediario. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Por Ecuador TV. El fin de semana tiene 2 reglas que se deben respetar. Se trata de principios. Número 1, familia. Y número 2, cine. ¿Listo para ser transformado? Cine familiar. Muy pronto, por Ecuador TV.
La capital del Ecuador fue reconocida hace 40 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pretendo explorarla desde sus rincones más insospechados en 12 días. Esto es Quito 4012. Este sábado a las 8:30 en punto. Por Ecuador TV. Termine su semana bien informado. Le traemos el resumen noticioso más completo, con la seriedad y calidad que nos caracteriza. Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del... Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Todos los viernes les presentamos nuestro segmento A la Cola. Gabriela Quiroga se encuentra ya con nosotros pues para comentarnos el tema que trataremos hoy. Buenos días, Gaby. Hola, Sofi, buenos días, muchas gracias. Hoy trataremos un tema que a todos nos inquieta un poco, es el uso del arenero en los gatitos. ¿Sabían que es súper importante la ubicación del arenero y el tamaño sobre todo? Hoy aprenderemos todo esto en la siguiente nota. Interesante tema pues para tratar sobre la bandeja higiénica que es el inodoro del gatito. Y pues para eso hemos preparado una notita también para que ustedes compartan más información. Los gatos son animales extremadamente limpios. Una vez habituados al uso de la bandeja higiénica o arenero, no tendremos ningún problema con sus desechos, siempre y cuando su uso sea el correcto. Los gatos ya vienen con el instinto de esconder sus heces para que no vengan los predadores y los busquen. Es por eso que ellos esconden sus heces, para no dejar su olor. Entonces, un gatito que se ha criado con su mamá hasta las 8 o 10 semanas, la mamá ya le enseñó a tapar y no tienes ningún problema con el bebé. Si adoptas el gatito de menos edad, ahí sí tienes que enseñarle a usar el arenero, le llevas después de comer como un juego, le enseñas con las patitas a cavar, cambiar la arena una vez por semana, limpiarla todos los días. Por eso es preferible una arena que sea aglutinante, que se haga bolita cuando los gatos hacen pipí. El arenero debe estar lo más alejado que se pueda de la comida, porque el gato va a rechazar la arena y va a buscar dónde hacer en otro lado que sea escondido. Es preferible ponerlo en el baño, porque es un lugar oscuro donde él va a sentirse cómodo, porque es un lugar muy privado para él. El arenero es una solución higiénica, pero su uso incorrecto puede causar incluso problemas de salud a nuestro gato. Además de propagar sus heces por toda la casa, puede propagar alguna infección o algún microorganismo patógeno que no solamente le cause enfermedad al gato, sino a otras mascotas y al ser humano también. La higiene de nuestros animales de compañía es también nuestra responsabilidad. Mantenerlos limpios y sanos es una forma de devolverles todo el amor que recibimos de ellos. Bueno, vamos a ampliar este tema con Gaby Quiroga justamente sobre el uso del arenero. Primero hay que plantearnos cómo enseñarles a los gatitos a usar el arenero pues para realizar sus necesidades. Sí, sabes, Sofi, que es bien importante saber que normalmente el gatito aprende con su mamá. Entonces, los primeros días de nacido, la mamá lo lame y lo estimula para poder limpiarlo. Luego, a partir de las 3-4 semanas, ellos aprenden viendo lo que la mamá hace, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera para que el gatito aprenda. Pero hay, bueno, otros motivos, por ejemplo, el gatito se queda huérfano o hay otras situaciones en el que él no puede hacerlo solo. Ahí estamos nosotros para poderlos enseñar. ¿Cómo es ese proceso? ¿Se le lleva al lugar en determinado momento? ¿Se lo tiene bastante tiempo cerca del arenero? ¿Cómo le explicamos al gatito pequeñito que tiene que hacer en ese lugar? Sí, sabes que, bueno, cuando el gato es muy cachorro o se lo encuentra todavía muy pequeñito, lo que tenemos que hacer es coger una toalla pequeñita y estimularle limpiándole con un poquito de agua tibia
como simulando como que la mamá lo estuviera haciendo. Luego, como decíamos, a partir de la tercera o cuarta semana empezamos a llevarle al arenero. Tiene que ser un arenero no muy alto, donde él pueda escarbar, enseñarle con con las patitas a que escarbe y que él pueda subirse, ¿no? Si es que él lo hace fuera del arenero, llevar sus excrementos y colocarlos ahí, con el tiempo él se va a acostumbrar y va a empezar a utilizar. ¿Por qué les gusta escarbar a los gatitos cuando hacen sus necesidades? Sabes que eso es un tema de instinto, ¿no? Los gatitos siempre escarban o raspan la arena para poder esconder sus heces. Normalmente ellos, bueno, sabes que los gatitos son domesticados, ¿no? Nosotros los domesticamos, pero ellos todavía tienen su instinto de esconder sus heces para evitar ser devorados por los depredadores, ¿no? Entonces ellos todavía tienen ese instinto. Qué interesante conocer un poco más acerca de los gatitos. Es importante en este caso, pues cuando una familia decide tener un gatito, saber que son súper independientes, pero tienen que aprender este proceso. ¿Cuánto puede tomar enseñarle a un gatito a hacer sus necesidades en el arenero? Sí, más o menos de 1 a 2 semanas cuando los gatitos llegan a casa. Cuando son pequeños se demoran un poquito más por el tema de la adaptación, ¿no? Pero cuando son más grandes solamente depende de que ellos se sientan cómodos en el arenero que tienen, en el lugar que se encuentre y el tiempo que nosotros les dejamos con su privacidad para que los gatitos lo hagan. ¿Se necesita cambiar el tamaño del arenero conforme va creciendo el gatito? Sí, sabes que es súper importante que el gatito tenga comodidad para poder escarbar y que, bueno, no necesita ser un lugar muy amplio, solamente que puede escarbar tranquilamente, también teniendo en cuenta que hay que tener cuidado que ellos boten la arena fuera del recipiente, así evitamos malos olores en la casa. Es importante que el gatito pueda moverse con comodidad, que es lo más importante. Esto es importante. ¿Cada cuánto tiempo se cambia la arena? La arena normalmente se cambia dependiendo de la misma arena, ¿no? Entonces, cuando ya es aglutinante, la arena se puede cambiar, cuando es de una buena calidad, se cambia cada semana, siempre teniendo en cuenta que es muy importante limpiarla todos los días. ¿Y cómo se limpia? Bueno, dependiendo de la arena, ¿no? Como menciono, las heces se sacan todos los días con una pala y se la bota. Cuando hay que cambiar toda la arena, se la saca, se la retira, se la desecha y se cambia por una nueva. ¿Hay alguna otra alternativa a la arena de pronto? Bueno, hay un tipo piedritas, ¿no? Unas tipo perlas más o menos, pero ya depende del gatito. El gato tiene que aceptar la arena. Hay arenas que son con olores, por ejemplo. La mayoría de los gatos no les gustan las arenas con olores, la rechazan. Ellos tienen que sentirse cómodos para que nosotros tengamos éxito en el tema del uso de la arena. Hay otro tema que también pues, es una preocupación a veces para quienes deciden tener un gatito y es el tema de la toxoplasmosis. ¿Cuál es el manejo referente a este tema de los excrementos? Sabes que, bueno, hay muchos mitos en realidad con el tema de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis solamente es un parásito que solamente se contagiaría en el gato cuando éste sale mucho a la calle, ¿no? Por eso es importante el tema de la esterilización. Siendo un gato que no tiene una higiene adecuada, podría contraer el parásito, pero ya son casos muy excepcionales. Por eso, como menciono, es importante la esterilización, que el gato no salga a la calle, evitar la comida cruda y también solamente darle el balanceado de gatitos. Pero lo más importante, la gente siempre tiene esas taras todavía pensando que el animalito de pronto nace con la enfermedad, pero todo depende de nosotros y el higiene que lo tengamos. Ese es un tema para ampliarlo en otra oportunidad. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hay varios animalitos que están también en adopción, así es que vamos a verlo de inmediato. Ella es Camila, tiene 10 años. Es la compañía ideal para personas adultas y que les guste dar largos paseos por el parque. Si desea adoptarla, comuníquese con Diana Candonga al 098-3750-246. Él es Noé, tiene 8 años, le encanta pasear, viaja en auto muy educado, duerme adentro y no ensucia. Es cariñoso, alegre y fiel. Estos 4 hermosos gatitos están en adopción. Son educados, juguetones y muy cariñosos. Para adoptarlos, comuníquese con Steven Bernaza al 099-9293-717. Bueno, ahí están sus opciones para integrar a un nuevo miembro a su familia. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que hay muchos más animalitos en adopción. Así es, anímense en adoptar, denle una oportunidad. Hoy que celebramos el Día de la Paz, queremos invitarles a que se unan. Todos los seres en este mundo, desde el más pequeñito hasta los más grandes, merecen vivir en paz y justamente en este mundo, anímense a darles un hogar. Muy bien, nos quedamos con ese mensaje entonces y vamos a revisar las noticias del mundo.
En horas de la noche de este jueves se registró un nuevo tiroteo donde al menos 5 personas, entre ellas una niña de 8 años, resultaron heridas en Siracusa, en el estado de Nueva York. La policía recibió una llamada de emergencia informando sobre el hecho pasadas las 21 horas locales. Según la página web syracuse.com, el tiroteo se produjo en una reunión familiar. Y la Fiscalía de Nueva York vinculó a Joaquín El Chapo Guzmán con la muerte de al menos 20 personas. Esto mientras el juez Brian Cogan, quien preside el caso por narcotráfico contra el líder del cartel de Sinaloa, rechazó posponer el juicio que arrancará el próximo 5 de noviembre con la selección del jurado y aceptó que el abogado Jeffrey Lichman se una a la defensa del narcotraficante. Y más de 100 personas murieron tras el hundimiento de un ferry en la parte tanzana del lago Victoria, según un nuevo balance de víctimas que previsiblemente aumentará debido a que la lancha, con capacidad para un centenar de pasajeros, transportaba a más de 400. Los servicios de emergencia rescataron este jueves 44 cuerpos y tras reanudar este viernes los trabajos han localizado varias decenas más. Fuertes lluvias e inundaciones en Sinaloa, México. Además, sube a 22 los muertos por una avalancha en Filipinas. Tenemos más en el siguiente resumen. El expresidente del gobierno español, José Rodríguez Zapatero, afirmó en Santo Domingo que las intervenciones militares unilaterales corresponden a una doctrina insostenible y arcaica. Esto tras las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de intervenir Venezuela si es necesario para que salga de la crisis. El paso de la depresión tropical 19E causó las lluvias más intensas en los últimos 10 años, dejando afectaciones, inundaciones y una persona muerta por electrocutación en el noroccidental estado de Sinaloa, en México. La gobernación declaró la emergencia para 11 municipios. Hasta el momento, 1.200 personas se han refugiado en albergues. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se quejó de los demócratas y de los periodistas, de que tratan de sabotear su gobierno, mientras reiteró que construirá su prometido muro en la frontera con México. El anuncio lo hizo durante un mitin en Las Vegas la noche de este jueves en apoyo al senador republicano más vulnerable, Dean Heller. Las autoridades de Filipinas elevaron a 22 los muertos a causa de una avalancha de tierra en la localidad de Naga, que sepultó más de 50 viviendas en esa ciudad de la provincia de Cebu. Se han recuperado 12 cadáveres, entre ellos una niña de 4 años y 2 adolescentes, mientras buscan posibles sobrevivientes entre el medio centenar de personas que creen estarían atrapadas allí. Fernanda de la Bastida, Telediario. 7:56, volvemos a nuestro país con más información, pues en Riobamba se socializa la certificación nacional de los pases del niño como patrimonio cultural del Ecuador. El objetivo es mantener la tradición con la autenticidad cultural que la caracteriza. En el año 2015, los pases del niño que se llevaban a cabo en Riobamba fueron declarados como patrimonio cultural intangible por parte del municipio de la localidad. El pasado 10 de septiembre, esta declaratoria fue certificada por el Instituto de Patrimonio Nacional, con lo cual estas manifestaciones son reconocidas en todo el país. Es a toda la manifestación, no se está reconociendo a un pase en particular. La antropóloga Patricia Bonilla aclara el por qué se declaró a todos los pases del niño de Riobamba como patrimonio intangible, ya que en algunos años han sobrepasado los 1000. Porque no se puede hacer una ficha por cada niño, sino solamente una sola ficha que diga y que congregue, digamos, ¿no?, a todos. Para Arcángel Valdivieso, quien efectúa las tradicionales máscaras del Diablo de Latón, es un reconocimiento justo a una de las tradiciones más arraigadas en Riobamba. Las vestimentas, los trajes, los pases de niño, la música, el folclore, es parte de nuestra cultura. Esta certificación nacional obliga a los seguidores de esta costumbre a mantenerla auténtica. No se puede tergiversar tampoco con otros tipos de danzas o de otros tipos de personajes, sino que esto tiene que seguirse manteniendo. Para Telediario, Gonzalo Parra. Y el colectivo Media Arte presenta este sábado 22 de septiembre un recorrido teatralizado por la Ruta del Cacao en los tiempos de la Real Audiencia de Quito. Emprendedores, actores y joyas coloniales serán los atractivos de esta propuesta para conocer una parte de nuestra historia. Entre pulperías y bulerías, comer chocolate es una herejía. Es el atractivo nombre de la propuesta de Mediarte para recorrer el centro histórico de Quito por la Ruta del Cacao.
Es un viaje en el tiempo hacia 1830, en donde este producto formaba parte de las actividades económicas de la entonces Real Audiencia de Quito. Vamos a vivir diferentes experiencias en cada uno de ellos y aparte vamos a vivir una experiencia teatralizada, una visita teatral por el centro histórico de Quito. Los puntos de visita partiendo desde Santo Domingo a las 10 de la mañana del sábado serán La Ronda, varios emprendimientos de chocolate, la calle de las 7 Cruces, la catedral y uno de los principales, el Museo del Carmen Alto. Fue fundado en 1653 y desde entonces ha funcionado en ese edificio patrimonial, son más de 350 años. Lo interesante es que antes de ser monasterio, esta fue la casa de la familia Paredes y Flores, donde nació, creció y vivió su vida consagrada la Santa Quiteña Mariana de Jesús. Negocios del casco colonial que utilizan el cacao como chocolaterías, postres y bebidas llamativas como el chapolate estarán deleitando el paladar de los turistas. Lo interesante es que en esta experiencia nosotros enseñamos a hacer la propia máchica a los visitantes, desde tostarla en un tiesto, molerla en una piedra de moler o en un molino al estilo antiguo. Enseñamos también a preparar una buena taza de chocolate caliente, pero en fondo de barro. Pueden reservar su entrada en redes sociales, @colectivomediarte, o en cualquiera de los emprendimientos que forman parte de esta ruta. El costo del recorrido es de $20 con todos los atractivos y la diversión, además del aprendizaje de esta parte de nuestra historia, están garantizados. César García, Telediario. Y con esto nos despedimos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por seguirnos en Telediario. Enseguida viene Diana Jacome más cerca con información que usted puede conocer sobre distintos temas. Yo me despido y a las 13 horas hay más noticias. Hasta pronto.